Buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nayo Alonso, estamos en el primer episodio de La Fuerza del Campo. La Fuerza del Campo es el primer podcast técnico agropecuario en consorcio con el CEA y Lidera Estudio Agropecuario. Estamos en el local del CEA, del cual agradecemos muchísimo por prestarnos este espacio donde podemos compartir con técnicos, productores, amigos y debatir de temas relevantes para el sector, ¿verdad? Asimismo, Nayo, queremos realmente agradecerle también a De La Sobera por ser una empresa clave, un aliado clave para poder llevar a cabo este nuevo espacio de formación para todos los actores del sector ganadero y agrícola del Paraguay. Hoy De La Sobera trae más y apuesta también por un espacio de capacitación y por agregar valor a la producción paraguaya. Así que felices de contar con esta alianza entre el CEA y Lidera. Esto es La Fuerza del Campo. Señores, bienvenidos a toda esta audiencia. Hoy yo, Miguel Chávez, Nayo Alonso, le queremos presentar especialmente a nuestro invitado, el doctor Samuel Chávez, nutricionista de ganado de carne. Samu, ¿cómo andás? Súper bien, acá con ganas de compartir información, con ganas de dialogar un poco y discutir algunos temas que hoy se está trayendo, ¿verdad?, en esta mesa. Samu, un gusto de vuelta, siempre estar acá presente, de encontrarnos de vuelta y sin duda va a ser de mucho provecho tu presencia para nosotros aprender, para que la audiencia también acompañe este proceso de aprendizaje, de eterno aprendizaje, como siempre decimos, dentro de nuestra profesión y del camino que estamos tomando para mejorar nuestra ganadería. Samu, vos que estás en el área de nutrición, contanos de una manera un poco más profunda en qué andás, qué haces, contanos un poco tu experiencia, tu trayectoria, cómo creciste y llegaste hasta acá. Primeramente, quiero agradecer y loabilizarle, de verdad, el trabajo que están haciendo ustedes. Este es un sacrificio técnico, financiero y de tiempo que se basa prácticamente en transmitir información, ¿verdad? Y esa es una teoría que hoy está demostrada y que yo creo mucho, que es la teoría del dataísmo, que cuando más información circula y hay más procesadores de información, la evolución avanza, ¿verdad? Y para entender un poco el podcast, ¿verdad? El podcast, de dónde nacen las ideas, tenemos que remontarnos. Y en dónde me siento ahora, me siento en la antigua, prácticamente como en la antigua Grecia, una plazoleta en Atenas, donde la gente ahí se juntaba a discutir ideas, Claro. Sí. y a armar hipótesis y a encontrar el valor fundamental de las cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente, eso es lo que estamos haciendo hoy, volviendo a una época socrática, hablamos así, pero con mucho más tecnología. Claro. El podcast trasciende el tiempo y el espacio. Hoy va a haber gente que nos va a escuchar, seguramente conduciendo, viajando al campo, el administrador que se está quitando la bota y preparando su tereré después del final del día, reflexionando sobre lo que hicieron en el establecimiento, o mismo los que están empezando el día con su mate en distintos momentos, en distintos horarios, nos van a escuchar. Y esa es una ventaja importantísima que tenemos, ¿verdad? Poder dialogar, discutir, armar hipótesis, y que mucha gente también nos pueda escuchar en distintos momentos y lugares. Quiero traer acá a la mesa es lo que yo voy a hablar para los que nos están escuchando, ¿verdad? Sí. Lo que yo voy a entregar de valor para la audiencia acá de Lidera, que básicamente no es más ni menos que el resultado de mi experiencia, ¿verdad? O sea, yo voy a hablar hoy como persona, desde mi experiencia. Es una corta experiencia, obviamente por mi edad, ¿verdad? Pero también acompañado un poco de conocimiento técnico. Conocimiento técnico no es más ni menos que una suplementación a la falta de experiencia, ¿verdad? Cuando a vos te falta experiencia, conocimiento técnico viene para ayudarte. Entonces, tengo un poco de conocimiento técnico, tengo una corta experiencia, pero una experiencia bien vivida y a la par también reflexionada, pensada sobre eso. Entonces, eso es lo más valioso que yo tengo para entregar hoy a la audiencia. Excelente. ¿Cuántos años tenés, Samu? Tengo 30. ¿Vos dónde sos, Samu? Tengo 30 años. Y yo soy realmente detrás del volante, yo, ¿verdad? Siempre, la gente me pregunta, yo detrás del volante, pues. Un día estoy en el Chaco, otro día estoy en el este, otro día en el norte, otro día en el sur. Estamos recorriendo así, ¿verdad? Está bien. Excelente. Tanto y así mismo, como decís, Samuel, la idea justamente nació de eso, ¿verdad? Hacer un podcast así como decimos, che, no estamos yendo en la ruta, no tenemos más nada que escuchar, ya quemamos todos los playlists que había, entonces vamos a escuchar un poco algo de repente interesante, algo del campo, administradores, técnicos, gerentes, productores o cualquiera mismo que esté interesado en el tema, ¿verdad? Entonces un poco y te vas manejando como que sos rutero y te vas escuchando de paso por el camino, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más valioso y lo que más aporta. Históricamente, cuando vos te referís, en este caso, la gente que hoy viene a ser, en esta situación, lo más importante para nosotros es la audiencia. Sí. Anteriormente eran los reyes, los principados, etc. Entonces, ¿cómo vos te referías, cómo vos buscabas una conexión con ellos? Era intentando entregar lo mejor que vos tenés. Claro. La mejor gema, la mejor arma, la mejor tela, la mejor escritura, ¿verdad? Y lo que hoy nosotros tenemos de mejor, al menos yo, lo único que tengo de bueno que entregar a la audiencia es el conocimiento, sí. Es mi experiencia, mi vivencia. Empezamos por ahí, ¿verdad? Bienvenido, Samu. Para mí, yo de las pocas que ya te escuché, bastante aprendí de vos, bastante de lo que compartimos, fuimos conversando, lo que vemos siguiendo también en tu trabajo.
Para nosotros es un aporte muy valioso tu presencia acá en el podcast con nosotros. Así que arrancamos un poco con las preguntas, ¿verdad? Hoy, Samu, para arrancar luego con esta conversación orientada a lo que es la nutrición animal en sí. Y ambos, o sea, los tres acá, nosotros como consultora, vos también de manera independiente y con tu empresa, que estás dentro de lo que es la parte del área de nutrición animal, sobre todo de bovinos de carne, ¿verdad? Comentanos cómo vos describís hoy en día la evolución del sistema a corral en el Paraguay. Más allá de la eficiencia en sí, de cómo viene el corral, hablando de eficiencia, queremos saber cómo se va incorporando también el corral dentro de lo que es el sistema productivo, ya bien como herramienta productiva, y por qué el ganadero lo está adoptando, cómo se está comportando eso hoy dentro de la evolución de nuestra producción ganadera. Sí, cuando se trae ese planteamiento de cómo está la situación hoy, ¿verdad? De un cierto sector, por ejemplo, lo que pregunta Miguel sobre el sector de engorda corral, tendemos a pensar siempre en el presente, cómo estamos hoy, y hacer como un comparativo pasado-presente o pensar en el presente. Pero sin embargo, para nosotros entender lo que es la evolución del engorda corral y lo que es el engorda corral, ahora tenemos que mirar al pasado. Porque donde nosotros estamos hoy es resultado de nuestras decisiones anteriores. Entonces nosotros tenemos que pensar al preguntar sobre la evolución, ya estaba afirmando que hay una evolución. Entonces nosotros tenemos que pensar en cómo evolucionó, por qué evolucionó y hacia dónde va. Ese es un abordaje un poco más profundo que simplemente empezar a citar las virtudes y las desventajas hoy de lo que viene a ser la engorda corral. Entonces, partiendo de cómo evolucionó. Primero empezamos por qué evolucionó. Principalmente evolucionó por una necesidad y por una oportunidad. Sí. El engorda corral se fue generando necesidad de engorda corral a la par de que había oportunidad de hacer de engorda corral. Entonces primero partimos de por qué. Por una necesidad y por una oportunidad. Sí. Ahí cómo el engorda corral fue evolucionando. Fue a partir de la transmisión de informaciones, ¿verdad? La salida de campo, los congresos, los cursos, la lectura, un montón de factores que fue transmitiendo información, ¿verdad? Y nosotros tenemos otro rubro, una característica muy buena, que es la de los portones abiertos. Nosotros generalmente tendemos a abrir las puertas para que vos vengas a conocer mi estrategia, cosa que es impensable en otro rubro. Que vos vengas a conocer mi estrategia, mis números, mi estadística, inclusive hasta mi finanza, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que esa información que se fue circulando los últimos años hizo que evolucione el engorda corral. Y cuando hablamos de una evolución, como dijo Miguel, no solo de eficiencia, sino que como estrategia, entonces ya estamos partiendo de que tenemos varios tipos de evolución, ¿verdad? Y cuando hablamos de una evolución en términos de estrategia, entonces tiene que aumentar la cantidad de engorda corrales, porque cada uno tiene distintas demandas y distintas estrategias, claro, o formas en las que quiere usar su engorda corral. Entonces, sí, la evolución en engorda corral ha crecido y eso demuestra la cantidad de engordes a corral que hay hoy, ¿verdad? Y en términos de estrategias, el engorda corral principalmente se lo piensa como terminación, pero hoy se está usando mucho el engorda corral en las distintas etapas, en realidad ya en todas las etapas de la producción ganadera. Como una recría. Claro, la recría confinada es una cosa espectacular, tanto numéricamente como operacionalmente. Vos tenés que transportar mucho menos comida para ganar una cierta cantidad de peso en relación a la terminación. Tu costo diario más bajo, tu conversión es mejor, el manejo de los animales es más sencillo, ¿verdad? Pero estamos ahí te paramos un ratito. En el tema de la recría confinada, está por el temor de que los animales se van a terminar demasiado rápido, se te van a engrasar, los desmamantes. ¿Eso que es así o depende de la dieta? No, lo que pasa, exactamente, lo que pasa es que tenemos que entrar en el concepto de dieta. Inclusive el animal que está solo a pasto está con una dieta, sí, que es solo el pasto. Claro. Entonces vos tenés que armar tu estrategia de acuerdo a lo que vos estás necesitando. Sí. Y es el pensamiento de meta, a dónde quiero llegar, qué tengo ahora y cómo voy a hacer para llegar. Sí. Básicamente ese es el abordaje. Entonces el engorda corral también se usa ese abordaje. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde puedo llegar? Y ahí vos puedes armar una dieta para recría o una dieta para desmamante hembra que vaya a vaquilla o una dieta de vaca de manutención o recuperar medio punto de condición corporal o terminación. Inclusive es tan amplio el concepto de estrategia de engorda corral que hoy se usa hasta para reducir costos de flete. Hay gente que dice, no, me vale la pena hacer mi engorda corral, sí, porque yo reduzco mi flete. Yo compro animales en el sur con 150, 180 kilos, le subo 30 kilos, yo llevo mi animal al Chaco
en un flete y al mismo tiempo en el mismo flete yo traigo animales, Sí. los flacos, los animales de 330, 350 para terminar. Para terminar. Entonces él ve su beneficio principal en el flete y otros ven su beneficio principal en que su compra de animales para invernada, al meter a una engorda corral, él se recupera acá. Hablamos así, si vos compras en el Sí. sur, en el norte, vos recuperás esos animales. Un peso compensatorio grande, ¿verdad? Sí, y a la parte que le recuperás tanto a nivel electrolitos, minerales, salud, inmunidad, vos le recuperás para ir a ese viaje 8 o 9 horas que es ya la parte de recría en Chaco, ¿verdad? Inclusive tocando un poco el tema de más allá del beneficio del animal de por sí, también lo que nos permite otra vez eso, aprovechar la producción más barata que tenemos, que es de pasto. Claro. O sea, nosotros metemos el animal que tiene la mayor capacidad de convertir al confinamiento, mientras le dejamos animales que pueden aprovechar mucho más esa fibra complicada del pasto para estar en el pasto mismo y hacer esa recría y después entregar un animal de luego a esas pasturas del Chaco, un animal más preparado, para rumiar en esos ambientes ya de fibra de calidad que son las pasturas, por ejemplo, de Gatón Panic, ¿verdad? Y en esa estrategia de la recría confinada, ¿cómo más o menos suele ser, verdad? O sea, se hace un destete más o menos, no culata camión, no sé, culata de, ¿verdad? Pero Sí. y ahí directamente ya salen cierres, suelen entrar con 220, salen con 300. En realidad que no hay un No hay parámetro, un parámetro fijo. un parámetro fijo, pero sí hay algunos conceptos. Por ejemplo, en la recría confinada hay conceptos de dietas que son, por ejemplo, ad libitum, o sea, un consumo 2.5, 2.6, 2.7%, una dieta fría. Pero cuando decimos encerrar corral es así, 100% confinado, 100%. pastoreando, no, 100% confinado. Ahora estoy hablando de encierra corral, 100% confinado. 100% confinado. Entonces ahí vos podés tener una dieta fría que te da una ganancia de peso de 600, 700 gramos por día. O podés usar una dieta con 1.3 de energía líquida de ganancia, una dieta de terminación, pero que vos le estás limitando en la oferta. O sea, Ok. le vas a entregar 1.7, 1.8, nomás por el peso vivo en materia seca. Eso también te va a dar una ganancia de 700 gramos día. Entonces hay varios conceptos, Ahí el costo por unidad de NDT suele ser inclusive menor. inclusive menor. Porque vos estás usando una concentración energética mayor, pero a un consumo limitado donde le estamos, ¿verdad?, apretando para para tener esa meta de ganancia, ¿verdad? Claro, la saciedad viene de una cuestión química y no más física. Estamos pero en relación a los costos. Por supuesto depende de la zona, cuánto consideró el maíz, si el productor hizo su maíz y no, esto me costó la imputación y demás, pero ¿cuánto bien cuesta el kilo producido de una recría confinada, por ejemplo? Va a estar en torno Por a... ahí, aprox. Así te voy a tirar unos datos a unos trabajos que ya hice, ¿verdad? Sí. En uno hice en la región oriental, eran 4.000 animales confinados, recría con restricción. En ese entonces, cuando el maíz estaba un poco más caro ¿Caro es cuánto? ¿100, 210, 230? y por lo menos más que hoy, Más porque que hoy hoy, estamos, sí. no recuerdo de memoria, Sí, es casi por- imposible, por ahí. pero sé que hoy está manejo que hoy está más barato, ¿verdad? Sí. Entonces lo que pasa es, en ese momento el costo diario estaba aproximadamente entre 80 centavos a $1 día. $1 la diaria. Un punto 1, un punto 2 máximo. Ok. Entonces, vos ganás 700 nomás por día, tu costo por kilo producido te quedaban un punto 3, Sí. un punto 4 dólares por día. Sí. Y valía la pena cuando el desmamante estaba a 12.000. Entonces yo te pregunto ahí, ¿cuánto hoy vale el desmamante? Claro, Y vos tenés insumos más baratos. claro. ¿eh? Entonces te cerraba y demás, ¿verdad? Me cerraba y ahora me cierra más. Sí. Ahora me cierra más. Claro, que no el maíz. Claro, pues, Pero no, esos son- porque el precio del desmamante también está... Claro, totalmente. 18.000, 20.000, algunos están hablando de 26.000. 30.000 el kilo. Ahí te No, cuesta pero- $1.50 hacer un kilo. No, claro. Ahora con esto, ¿verdad? Pero generalmente son estrategias puntuales de un rodeo Puntuales. general, ¿verdad? Que hoy diga, che, no tengo más lugar para llevar esto acá en mi campo, hoy no quiero salir, el precio de mamante está bueno, yo en Toreto matar mejor, bueno, hoy el maíz estaba barato y tomo esta estrategia, ¿verdad? Sí. O sea, los productores hoy cada vez se están abriendo más a tomar ese tipo de estrategias. Sí. En general. Sí, ¿verdad? Para van recuperar condiciones, abriendo- preñar aquí 18, para todo. Van abriendo el abanico de estrategias. Por ejemplo, en este caso, el objetivo no era ni tener un costo por kilo producido que te dé ganancia. Inclusive con un empate valía la pena porque el objetivo era disminuir la mortandad post viaje. Ok, así lo era. Sí, Ok. claro, pues si vos haces un Pero esa era la hacienda que venía del sur para el claro, Chaco. de Pilar para Agua Dulce. De Pilar para Agua ¿Cuánto estás Dulce. hablando? Más de 900 kilómetros. No, mucho más. Mucho más. Va a entrar en 1.300 aproximadamente. 1300. Sí, ese es punto uno. Punto dos, cuando vos trabajás, por ejemplo, en ese concepto trabajamos una restricción. Sí. Vos trabajás en una restricción, no es que el animal se va al pasto y va a pasar mal. Sí. Que ese es el concepto generalizado. Porque pues, vos estás pensando en una dieta de terminación. Pero cuando vos estás en una restricción, el animal se va al gatón y explota.
ahí empieza él a crecer porque estaba él en una restricción alimenticia Claro. que energéticamente le daba para ganar 700 gramos, pero él está, hablamos así, con ayuno intermitente. Sí. Lo que nosotros los humanos hacemos ayuno intermitente sería Sí. eso. Claro, o sea, nosotros, bueno, es un manejo que nosotros cuando trabajamos en confinamiento directamente no hacemos una lectura de batea de la misma forma No, que hacemos no. con animales de terminación, porque muchas veces el animal te pide más comida y no le das porque está dentro de la meta de desempeño, ¿verdad? Y a eso sumando un poco, Samu, a esta experiencia que justamente dijiste muchas veces el tema del empate para disminuir la mortandad, y también un empate en la nutrición nos invita a cortar los ciclos ganaderos. O sea, un empate para el ganadero es acortar el ciclo y sigue siendo muy interesante para el negocio. Claro. Y a eso también yo agregaba una pregunta, porque volviendo al tema, al factor económico justamente que estaban hablando y que te comentó Nayo, nosotros evaluamos, por ejemplo, hoy una dieta de recría con una dieta limitada al valor de un desmamante de hoy. Y vos, Samu, como consultor, por ejemplo, en confinamiento, ¿qué pasa si ese productor en ese confinamiento decide que no va a vender ese desmamante? Ese desmamante va a pasar después a hacer otro producto que es un toretón, por Sí. ejemplo. ¿Usaría el mismo criterio a la hora de analizar el beneficio de esa dieta, siendo un precio de desmamante de hoy de tal vez 23, 24 mil guaraníes en este momento, de la misma manera a que si fuera un animal que no se iba a vender puntualmente en ese momento e iba a venderse recién a la terminación? En cuanto al criterio, el criterio general casi siempre es el mismo, ¿verdad? El criterio general casi siempre es el mismo en el sentido de tu planificación de lo que vos estás buscando y de lo que vos estás buscando de ganancia de peso y si en cuánto tiempo vos querés hacer eso, cuántos recursos querés destinar a eso. Entonces, el criterio general viene a ser el mismo, solo que ahí te cambia el escenario y te agrega y te quita algunos parámetros más. Por ejemplo, la devaluación del desmamante, que está hablando así. Si vos tenés un desmamante que vos estás trabajando en 22.000 guaraníes, por dar un ejemplo nomás, Claro. ahí vos vas a pasar a toretón, como dice Miguel, va a 17.000, 16.000. Entonces vos metes un parámetro a tu estrategia. Sí. Pero la estrategia se mantiene prácticamente la misma, ¿verdad? Que es pensar a dónde vos querés llegar, y dónde estás ahora y qué recursos tenés disponibles. Claro. O pensar por etapa. Ahora soy un recreador. Sí. De este periodo a este periodo. Bueno, de este periodo a este periodo me pongo la remera de invernador. Ahora Exactamente, para terminar la exactamente. segunda. Y si con los dos me cierra el número, en la general, por supuesto, me cierra, ¿verdad? Pero, Samu, vos que estás vos todo el día estás recorriendo Confi. Todo el día recorriendo Confi, rodando. Y mucho- Tu camioneta no te voy a preguntar qué marca va a aguantar en la espalda y todo el día manejando. Boludo. Sí, hacemos muchos recorridos realmente, pero... Pero la entrada Confi entra camino lindo nomás. No, cubierta lisa. No. No, ahí pantanera, ahí 4x4 no se prende luego, entonces. No, así. En realidad es más nutrición. Confi es una parte de eso, pero como te lleva mucha Nutrición en demanda. general. O sea, pasto y más también todo. Claro, pero como confinamiento generalmente te lleva mucha demanda y hay muchos recursos ahí, entonces se tiende a enfocar un poco más en nutrición, pero en realidad es una nutrición completa. Puede ser viaje para hacer una recría, para una cría. Pero vos que ves mucho, ¿verdad? En relación a los otros países, ¿cómo estamos? O sea, en Brasil, a la tecnología que ellos usan, o no tenemos nada que envidiarle, o decir, che, siempre hay algo bueno que estirar, pero entonces estamos demasiado bien posicionados en la parte de infra, estrategia y demás. Porque de repente te vas a algunos congresos y más, o alguna charla, esto y demás, y escuchas cosas y che, qué interesante, ¿por qué nadie hace esto en Paraguay? Ah, bueno. ¿Estamos así más o menos, o hay algo que...? En ese sentido, yo pienso así. Cuando vos miras, depende de cómo vos mirás al otro país, cuál es tu objetivo. tu observador. ¿Quién es el observador o con qué fundamento vos mirás el trabajo de otro país? ¿Por qué? Si vas a hacer una mirada como espejo, ¿qué es lo que hace un espejo? Refleja. Sí. Y el reflejo no piensa. Entonces, cuando vos mirás otro país, lo que yo invito a hacer siempre es a analizar lo que ellos hacen, reflexionar sobre lo que ellos hacen y ver si es posible aplicar a nuestra realidad, inclusive modificar. Pero en realidad es una adquisición de conceptos y no tanto mirarnos como un comparativo. O compararnos. Así, no, pero no tanto en ese sentido, sino que, che, en X país están haciendo algo súper interesante y en Cámara bueno estamos haciendo y me parece que tenemos todas las condiciones para hacer y solucionar X problemas. Sería interesante meter esto acá. O sea, ¿hay algo que veas en ese sentido acá hoy? Sí, realmente hay muchas cosas que en otros países se están haciendo, acá aún no. Eso es sin duda alguna, ¿verdad? A lo que quiero llegar nomás es que tenemos situaciones y escenarios distintos. Sí, claro. Por ejemplo, cuando fui a Bolivia en marzo, yo miré que sus dietas prácticamente de sorgo. Casi ¿Sorgo? no sorgo. ¿Grano entero o Grano de silaje? sorgo, no. Tienen buenísima maquinaria de estructura para moler sorgo. Que acá todavía que hay poco todavía. Te interrumpo un poquito. Ahí va por la cuestión de la zaranda y el martillo. Sí, zaranda, martillo. Entonces, ¿Cuál es el problema? ¿Ya tienes una zaranda más chica? O sea, ¿por qué no se puede hacer tecnología que no, que o sea, tecnificado?
ahí cuando vos vas a hacer varios confinamientos, hay varios confinamientos y quieren, Sí. por ejemplo, ensilar un sorgo molido, Sí. ¿cuántas máquinas tenés disponibles en el mercado para eso? A eso es lo que voy, a menos que vos tengas. Vos tenés tu propia zaranda de 2 milímetros, una cosa así. Claro. Entonces ahí sí. Pero Pero ese generalmente sorgo vos molido contratás- seco. Sorgo molido seco y rehidratado. Seco y los dos rehidratado. trabajan. ¿Por qué? Por una cuestión de su realidad, que hay poco maíz, Burlanda prácticamente Sí. no hay, por la industria no funciona. Sí. Y después vos te vas a Brasil, por ejemplo, y mira que la parte de nutrición en ciertas partes son mayoritariamente atendidas por agroveterinaria y no por industrias así como la que hay acá. ¿Entendés? Claro. Cada uno tiene hablamos así, su ambiente y su realidad. Y en ese sentido yo creo que Paraguay fue formando su identidad productiva. Paraguay vos tenés hoy los autoconsumos de silaje en el Chaco, las suplementaciones proteicas en la seca, inclusive cuando nosotros hablamos de un proteico energético, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una burlanda del norte del país. Estamos hablando de un maíz del sur. Y nuestra burlanda tiene más azufre, un poco más proteína. Entonces nosotros vamos armando nuestras propias identidades, nuestros propios conceptos sobre En nutrición. base a eso, sí. Claro. Pero yo te preguntaba más lo del sorgo, que famoso es el sorgo en la dieta. Esto lo dicen, Sí. no, pues es muy difícil de moler y más Exacto, el sí, grano, claro. pasa entero, no te va a liberar todo el almidón. O sea, yo así completamente no soy nutricionista, así algo fue el lugar, Vos dígame estás tu acertado. guampa o no. Vos estás acertado, pero el problema no es la dificultad, sino la cantidad de máquinas que hay para Que que hay puedan para hacer hacer eso. dispo de eso, ¿verdad? Que hay disponible, sí. Claro. Y bueno, y viste eso en Bolivia, o sea, esa estrategia ellos estaban usando, ¿verdad? Sí, entonces también eso te sirve para momentos, por ejemplo, donde el maíz acá está caro, ahí vos podés, me acuerdo que allá vi esto. Entonces, esa yo creo que es la forma de conseguir conocimiento de afuera. Porque Y- el sorgo siempre es más barato en relación al precio del maíz, por lo menos 20, 30 dólares, si no estoy equivocado. Así suele ser. Sí, pero su aporte energético en parte también es menor. Es menor. Entonces, por punto Ok. de energía queda casi lo mismo. Queda casi lo mismo. Y lo que es interesante ahí donde entra a jugar un buen papel, y esto ya es algo que se ve o sea, ya desde nuestro pionero Owens en la parte de procesamiento, es que cuando entramos a pensar ya en grano rehidratado, ya empieza a competir bastante con el maíz grano húmedo inclusive, ¿verdad? Sí, Inclusive, fuera de que hayan desventajas o no en lo que es la parte agronómica del cultivo en sí, el juego de rehidratar el grano del sorgo, que es un protagonista grande en el procesamiento del sorgo, principalmente porque el sorgo es una planta que sabemos que tiene la panícula afuera, es más difícil de cosechar en su punto para hacer el grano húmedo comparado al maíz, entonces tiene otro punto de maduración y hay que agarrarle a tiempo. Ahí cuando hablamos de rehidratación empieza a competir muy bien ya dentro de la nutrición animal, ¿verdad? claro. O sea, la relación maíz-sorgo, para un fácil entendimiento, es el siguiente. El sorgo molido es prácticamente como un maíz craqueado o partido en cuatro. El sorgo molido fino tiene casi el mismo nivel energético que un maíz molido grueso. Ahí el sorgo rehidratado ya tiene prácticamente el mismo nivel energético que un maíz molido fino. Ya. Y ahí le supera ya el maíz rehidratado, grano húmedo de maíz, que le supera el sorgo rehidratado. Pero básicamente vos tenés un sorgo rehidratado, es como un maíz molido fino en cuestiones energéticas, ¿verdad? Entonces, más o menos esa es la correlación que yo suelo hacer para que sea así de fácil entendimiento. Claro, pero en esa experiencia. Inclusive no está muy lejos, ¿eh? Sí, Inclusive no está muy lejos. En claro. cuestiones de digestibilidad, todo está ahí también peleando. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que realmente el encierro laboral ha evolucionado porque miramos 10 años atrás, que no es mucho tiempo atrás. La dieta era mayoritariamente, sí existía grano entero. Sí. Maíz grano entero con un pellet, ahí nada más, ¿verdad? Y después se fue evolucionando eso para los granos partidos, ya los granos molidos, y ya ahora hay muchos confinamientos que están rehidratando maíz. Sí. Entonces ese es un salto evolutivo, hay una evolución, hay muchos confinamientos rehidratando maíz, ¿verdad? Samu, cuando yo veía los confi, yo hice varios confi también un poco por el norte y demás. Entonces, yo tengo varios factores que veo, ¿verdad? No porque estudié nutrición, sino porque sabía empíricamente a campo, me fueron enseñando los nutricionistas. Te quiero citar más de algunos, y aparte de lo que te cito, vos que sos especialista y demás, quiero saber si hay alguno que no te mencioné. De algún indicador que me diga, che, esto también está bueno que veas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, llego, pregunto cuántas distribuciones hacen al día, ¿verdad? Eso ya me da más o menos un parámetro de si está desperdiciando, no se están desperdiciando ración, si se van a remover la batea otra vez. Veo, che, ¿y cuánto más o menos estiman la ganancia aérea de peso? Tanto. Ok, bueno, ¿cuánto está el costo del kilo producido? Tanto. Ok, genial. ¿Cuántos kilos de materia seca están comiendo por cabeza en relación al peso vivo? Tanto. Ok, genial. ¿Cuánto está el kilo de materia seca? Tanto. Ok, ¿cada cuánto están lavando los bebederos? Cada 2 días, cada un día, compramos el que se gira, esto demás. Bueno, ¿qué medida tiene tu corralón? 40 por 60, 50 por 50. Estamos cargando hasta tanto por
Por corralón y más. Ok, yo con eso ya tengo mi parámetro. Yo esto está manejando bien, esto no me gusta y demás. Por supuesto, yo te digo nomás con mi experiencia, completamente puesto equivocado. Hay algo que yo no veo, algún indicador, un criterio que me dice, che, esto te faltó. Bueno, un punto, ¿verdad? El confinamiento, y ya prácticamente toda la ganadería, pero el confinamiento un poco más intensificado se ve eso por la presión de tiempo que vos tenés un cierto plazo nomás Sí. ahí, un costo alto diario, etcétera. Es tremendamente multifactorial. Por eso tu abordaje ya fue bueno. Sí. Voy a estar mirando batea, bebedero, frecuencia, cantidad de tratos. Tu abordaje ya fue bueno. Y lo que yo te quiero decir a eso es que todo lo que vos estás diciendo es correcto y aún hay más indicadores que tenemos que agregar a eso. Es decir, muy multifactorial. Por ejemplo, eficiencia biológica. Importantísimo. ¿Cuántos kilos de materia seca para cuántos kilos de carcasa vos ganaste? Ok. Pues, ¿qué es lo que comercializa un terminador? El kilo de carcasa. Sí. Pero vos querés saber con cuánta carcasa empezaste, con cuánto terminaste y cuánta comida en materia seca usaste para eso. Ahí ya sacamos cualquier efecto negativo Pero- compensatorio, todo. Ahí ¿sabes? quitas compensatorio, Sí. quitas la humedad de la dieta, un montón de cosas. Pero Samuel, en ese efecto, voy a agarrar, te digo los efectos prácticos, como voy me siento Sí. en el Excel, discuto en el Excel, como se dice, ¿verdad? Ajá. Le meto, ¿cuánto pesó el animal? Al inicio, al final, ¿cuántos kilos de materia seca yo le destruí en todo el ciclo? ¿Cuántos días fue, verdad? Sí. Está bien, y yo veo nomás cuántos kilos de materia seca usé para cuántos kilos de carcasa me dio en relación al rinde. No en relación al rinde. ¿Cómo A tu es? ganancia de carcasa. Ahí vos tenés que tener... ¿Cómo mido ganancia de carcasa? ¿Cómo medir ganancia de carcasa? Primero tienes que tener una carcasa inicial. Sí. ¿Tu carcasa inicial cuál es? Es tu peso vivo de entrada y la literatura muestra que 49,5% para animales que no fueron suplementados y llega hasta 50,5% de animales que fueron suplementados en la recría es tu peso carcasa inicial. Que no fueron suplementados Que no fueron suplementados están 49. y que fueron 50.5. 50. Bueno, vamos, a modo práctico yo 50. arriba reporte de 50. 50. Eso es lo que Sí. hacemos todos. 50% de tu carcasa de entrada. Cuando entró al confi. Cuando entró sea al confi. de 320, 340, Sí. ¿cómo entró? Ok, Ahí sí. ponerle 300 kilos, 150 kilos de carcasa de entrada. Ya está, Y súper. vos vendiste 260 kilos de carcasa al frigorífico. Sí, sí. Ahí entonces ganaste la diferencia entre ambos. Ok. 260 menos 150. Ok. 110 kilos de carcasa, voy a decir. Ok, asumiendo ese 50 según lo que dice la literatura. Entonces, en 110 días, vamos a suponer para hacer fácil la cuenta, vos confinaste 110 días. Sí. Ganaste 1 kilo de carcasa por día. Sí. Ganaste 1 kilo de carcasa por día y consumiste X kilos de materia seca. 8 kilos de materia seca por día. Entonces te cuesta tanto. Tanto. Kilo de materia seca, 1 kilo de carcasa. ¿Qué es lo que sería rendimiento de ganancia? Rendimiento de ganancia. Y eso es eficiencia biológica. Eficiencia biológica. Está interesante eso. Y otro Ahí lo que vos podés inclusive es sacar el número de lo que es el rendimiento de ganancia, que es cuánto porcentaje de esa carcasa que vos le estás entregando al frigorífico fue producida solamente en el confinamiento. Que encontramos de repente rendimiento corregible, estamos de 65. Sí, 68%. sí, no, eso es normal. En Llegan a eso. confinamiento, o sea, 68% de rendimiento de ganancia. Entonces la gente muchas veces dice, no, en el confinamiento, si me rindió mi animal 55, 56, 57, muchas veces la gente cree que 57% de carcasa nomás se está construyendo al día, y no es No, la así. realidad. Pero, ¿sabes? Ponerle para allá métodos prácticos, el que nos está escuchando, el invernador, el confinador, el semiconfinador y demás, puede hacer el número de eso. Yo compré Hacienda, yo estoy en Mariscal y Tigarribia, tengo ahí mi confi, tengo Hacienda Pasto y tengo Hacienda Determinación. Compré unos toretones de 320, ponele, ¿verdad? Agarré y compré de Bajo Chaco. ¿verdad? Traigo esos toretones y demás, ya vienen los devastados. Yo les bajo del camión, les peso y de ese peso consigo el 50%, o le hago pastorear, que tener un depósito ahí cerca, les traigo el peso y les descuento el -4. ¿Cómo harías vos Bueno, para yo como- medir ese peso inicial, verdad? ¿Cómo yo haría? O sea, lo que pasa es que ahí entran a pelear dos conceptos. Un concepto que es de recepción de animales de adaptación y otro concepto que es de pesaje en ayuno o sin o con contenido Sí. ruminal, hablamos así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo haría? Yo primero sí le voy a entregar una buena comida, una buena agua, que se recupere un poco y después vos podés hacer un ayuno programado, por decirte, o le encerrás una hora antes o le restás un cierto porcentaje si vos manejás ya tu... Una hora antes del Haría encierro de las 5 de la mañana y le peso el mediodía, ¿cuánto? 6 horas por ahí. Sí, entre las 5 y las 10, por ejemplo. Ya. Una cosa así. O si no querés pasar por ese estrés también, ya le restás directamente lo que vos Le restás manejás, -4. menos Y ese 4. considerás del 50%. Toda la ¿verdad? noche igual. Sí, y a ese le considera el 50%, ¿verdad? Entonces, lo que dice Miguel sobre el rendimiento de ganancia es que coloquialmente se cree, si te rindió 50% y vos estás ganando de peso por día 1,5 kilos, significa que
en teoría 700 gramos vos ganás de carcasa. Sí. Y ese es un abordaje errado, ¿verdad? El abordaje errado que hicimos, el que hicimos hace rato, que es con cuánto carcasa entraste, con cuánto salió y cuánto ganaste en ese periodo. Ahí vos dividís por los días de confinamiento y tenés cuánto carcasa ganás por día. Sí. Y esa carcasa ganada por día dividido otra vez por tu ganancia de peso, es cuánto de ese peso que vos ganaste es carcasa. Y generalmente va encima de los 60%. Okay. ¿Por qué? Porque ya en la etapa final, terminación, ella prácticamente solo está creciendo de carcasa, ya no crece el pulmón, ni el riñón, ni el hígado. Y el contenido ruminal inclusive esa chica. Entonces vos estás ganando mucho más que 50% de tu peso vivo diario. Y es la mejor forma de medir muchas veces la eficiencia económica del confinamiento, ¿verdad? Y sobre todo considerando que ahí nosotros estamos sacando todo efecto protagonista del compensatorio. Y me parece muy interesante lo que decís, Samu, porque justamente cuando nosotros hablamos del compensatorio, erróneamente muchos productores se ilusionan con esa ganancia de peso, pero cuando en realidad lo que nosotros estamos teniendo es un aumento de todo el tejido visceral. Y ese tejido visceral, esa ganancia de peso, que es por el aumento de esas vísceras, debido a que el animal está entrando a un sistema de corral, no es lo que el día de mañana nos pagan a nosotros como productor. Claro, ahí vas a ver tu rindo en el frigorífico, cómo Así sale, ¿verdad? Tu ganancia de peso está 2 kilos por día. Te van a matar. Rendía 51. Claro. Yo te voy a mandar una pregunta porque el que no escucha así, che, yo quiero quitar este número de mi campo para ver cómo estoy de eficiencia biológica. Hiciste todo, le encerraste, esto mandaste al confi. Mañana tenés que embarcar, a las 8 de la mañana van a estar los otros ganados ahí para ir. Correcto. ¿Qué haces? Porque ahí la gente ya le corta la dieta a la tarde, pues mañana va a embarcar. Hay gente que dice, no, a mí no me importa, no, que como hasta última hora, contarle una distribución más. Hay gente que dice, no quiero tirar yo kilos de materia seca al pedo. ¿Cuál es la mejor forma para medir ahí tu rendimiento? Bueno, O sea, yo realidad quiero saber cómo vas a hacer. Es tabú. Ese es un Yo tema quiero saber cómo vos haces que ese eso es un me tema sirva. muy discutido, pues depende de qué vos evaluás mucho también, ¿verdad? Claro. Hay gente que tiende a querer evaluar la ganancia diaria de peso, entonces nunca te va a hacer un ayuno antes. Nunca te va a hacer un ayuno, porque quiere la mayor ganancia diaria de peso, Claro. porque es lo que está ofreciendo, es lo que Sí, tiene que sí. hacer, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que cuando vos tenés el contenido ruminal muy cargado, contamina la carcasa en frigorífico, puede tener penalidades, ¿verdad? Si tengo contenido ruminal muy cargado. Sí, muy cargado. Y otro, que tus evaluaciones van a salir... Erróneas. Sí, tu ganancia de peso va a salir muy alto y tu rendimiento va a salir relativamente bajo, ¿verdad? Entonces, Bueno, y vos le vas a castigar al animal y a tu nutricionista le vas a tirar 12 por 1. sí, sí. Entonces, lo que nosotros solemos hacer es prácticamente el último trato del día anterior, no le damos, y ahí entonces su último trato fue a las 2 de la tarde del día anterior. Y ahí Ok. vos pesás el día siguiente, ahí tenés ya un tiempo razonable de, hablamos así, de vaciado básico. Ya se va ayunado. Sí, no siempre no ayunado, Ah, pero pues, ya se va con menos contenido ruminal. Ya. Solamente para darte un ejemplo, si vos vas a la faena, vas a encontrar rúmenes 80 kilos y de 15 kilos. Así es la diferencia. Así es la diferencia, de 30 kilos, 40 kilos, hasta de 80 kilos. Acá en Paraguay nosotros miramos rúmenes así. Entonces también depende mucho de tu dieta. Si es una dieta muy voluminosa, sí o sí hacer desayuno, por lo mínimo me va a ayudar un poquitito, ¿verdad? Si la dieta ya es una dieta, vamos a decir, sin fibra físicamente efectiva, sin heno de 4, 6, 8 milímetros, ahí son maíz, granos concentrados, ahí vos podés hacer un ayuno más corto porque tu contenido ya es mucho más chico. Samu, y eso corre para la hacienda Pasto también. ¿Sabes por qué te digo? Yo te digo por la contaminación de la carcasa. Bueno, supongo que yo le vendí hacienda al frío y le vendí peso al pie. Tranquilo, ¿verdad? Traigan nomás el lote, pesamos, hacemos unos 4, nos pasamos la mano y listo. Ahora yo le vendí al frío por rendimiento. Me conviene hacerle desayuno antes, no para no haya esa contaminación, o en la Pasto es más difícil No, que pase. lo que pasa es que ahí me conviene hacer el ayuno antes o no. En realidad la carcasa del animal no va a variar mucho. Sí. O sea, prácticamente en Yo digo cerdos por la es mucho más contaminación. afectado. ¿No? Por la contaminación Sí. sí. La contaminación sí te pueden restar. La contaminación sí. Pero así el peso de carcasa del animal él no va a variar mucho. Lo que va a variar es tu parámetro, tu resultado del parámetro normal. Resultado para ver. Sí, porque vos pesaste, tenía 480 kilos, había sido, era 420 nomás. Y te rindió sí 220 kilos de carcasa, te rindió 53, ponete. Pero cuando vos haces la cuenta, vos vas a hacer en base a 480. Claro. 480 menos, tal. Ah, no, me rindió 49, imposible, ¿cómo puede ser? Y lo que se busca es padronizar para que siempre tengamos la manera de evaluar nuestro rendimiento, entendiendo que hoy, ¿verdad? Y justo como lo dice Samu, es que muchas de estas estrategias de ayuno que realmente se hacen
son para que el animal no consuma, para que se pueda medir ese efecto y al mismo tiempo todavía el ayuno no sea tan prolongado como para que él consuma su propia reserva energética y sacrifique realmente, coma su propia carcasa para poder aguantar, ¿verdad? Por el criterio ya, ¿verdad? Si va a embarcar de infante a las 6 de la mañana, tú van al día siguiente otra vez, Claro. no la va a mandar, va a tratar de no mandar ayunado. No, o con un ayuno dependiendo, y eso inclusive hay trabajos que muestran también cómo la distancia, más que la distancia, el tiempo de viaje muchas veces afecta también el peso de llegada y se toman decisiones también muchas veces en base a eso. Muy interesante, ¿verdad? Y en relación a eso que hablas primero hablamos de eficiencia biológica. ¿Qué otra cosa hay? Que debería de ver. Bien. Así cuando vos metes la base de datos de un confinamiento Sí. a un sistema de análisis de datos, te das cuenta que todos los parámetros están interconectados entre sí. Sí. O sea, si vos, por ejemplo, tenés un gráfico así, hablamos así de dispersión de peso y querés medir rendimiento, vos metés grado de acabamiento de grasa y te va a variar. Vos metés ganancia de peso y te va a variar. Metés peso y te va a variar. Inclusive vos tenés animales muy pesados con bajo rendimiento, animales más livianos con más rendimiento. No hay no hay un solo parámetro que pueda darte como una definición de excelencia o de... Sí. Y dentro de esos varios parámetros vos tenés que tratar de meter ¿qué? Los zootécnicos, los sanitarios y los financieros. Totalmente de acuerdo. Cuando yo miré, estuve analizando, o sea, confinamiento más 70.000 cabezas en total de confinamiento de distintos años. Y mi pregunta fue, ¿qué es lo que más influencia en que sea rentable? ¿Qué es lo que más influencia? Y me encontré con la sorpresa de que si vos pones la lista, por ejemplo, o sea, si vos dividís en raza, por ejemplo, o categorías, vaca, vaquilla, compra, distintas categorías que vos vas haciendo. Vos mirás, por ejemplo, eficiencia de conversión. Sí. Conversión. Vos tenés, por ejemplo, los machos fueron los que mejor convirtieron, las vacas, compra fue lo que peor convirtió. Ahí vos comparás otra vez eficiencia biológica. ¿Quién tuvo mejor eficiencia biológica? Y mira, los machos fueron los mejores, después vino los novillos, la vaquilla y por último las vacas, ¿verdad? Sí. Y después cuando vos mirás rentabilidad, ahí había sido la vaca porque más rentabilidad me dio claro, en este escenario. Claro. ¿Por qué? Porque su diferencia entre precio de compra y precio de venta fue el mayor. Claro. ¿verdad? Entonces, por más que fue el peor en eficiencia, yo miré está en el último lugar, fue el peor en eficiencia, en todo tipo de eficiencia zootécnico, fue el que más rentabilidad me dio. Así mismo. Porque quedó menos tiempo encerrado, compré a un precio más barato, vendí a un precio. Entonces, viene a ser así, tipo el comercio es un papel fundamental. Pero con eso no quiero decir que la eficiencia no es importante. Pues sin la eficiencia, nada ni un comercio interesa más. Claro. Si uno ganaste peso, si no va a rendir, si no tiene cobertura, si se fue con hematoma, se fue golpeado, ahí ya que importa el comercio, ¿verdad? Primero la eficiencia, pero realmente en qué influencia es la diferencia de precio. Pero buscando el económico, ¿verdad? No, porque así mismo lo que decís, lo que pasa en la vaca tenés un costo de entrada más bajo, ¿verdad? En relación, y lo que vos ganás puede ser que si vos analizás así, medio que empates. Ponerle como capitalizador. Lo que vos estás ganando es por la diferencia del valor del kilo de compra versus el de venta. Claro, porque vos no te puedes quedar así encerrado solo en el confinamiento. Porque al fin de cuentas es un comercio. Sí. Es un negocio. Y entonces vos tienes que haber comprado en algún momento y vendido en algún momento. Sí. Entonces sí o sí tienen que entrarse una cuenta. Y cuando se quiere quitar eso la cuenta para analizar un confinamiento, ahí entramos en un error. Solamente eso técnico es un error. Tienen que ser zootécnico y comer los dos juntos. Sí, y justamente aprovechando también que yo creo que esto es algo muy interesante para la audiencia que está escuchando y sobre todo entendiendo que hoy en día existen más oportunidades que antes de terminación para ver la tomada de decisiones de una estructura ganadera, ¿verdad? Hoy en día uno de esos ejemplos es la hotelería. ¿Cómo entra la hotelería, por ejemplo, a jugar un papel fundamental para la persona que quiere buscar una nueva alternativa de terminación? La hotelería es algo que está entrando en los últimos años muy fuerte, ¿verdad? Se viene expandiendo el negocio. ¿Por qué? Porque le genera una cierta ventaja al productor que de repente necesita cumplir con un objetivo en cierto tiempo y él todavía no cuenta con la estructura o no quiere aventurarse de lleno a hacer la inversión ya en su propio campo o necesita armar primero su equipo técnico y para eso quiere evaluar cómo salen allá las cosas. Entonces, en ese sentido, y en otro sentido de que en situaciones, por ejemplo, de sequía, o situaciones de querer aprovechar cierto tiempo del mercado y querer apurar,
Entonces ahí tenés esta opción nueva hoy que es la hotelería, donde vos básicamente llevas a tu animal, sigue siendo tu propiedad y ellos te hacen el servicio de engorde, hablamos así, que incluye todo, la gestión, la alimentación y incluye también inclusive una de las barreras de entrada que es la compra de los insumos. Hoy, ¿qué pasa? Un confinamiento exitoso hoy es un confinamiento que compró bien sus insumos, a tiempo y en cantidad, Sí. a tal punto que pueda congelar su costo diario nutricional, ¿verdad? Y entonces, no todos tienen la oportunidad de congelar su costo diario nutricional haciendo ya las compras en el momento por una cuestión de caja. Por ejemplo, hay que comprar ahora, flecha de oro solo hay una ventana de tiempo, cascarilla de soja solo hay una ventana de tiempo. Entonces, quien tiene la oportunidad de juntar todos esos recursos, ahí él puede ofrecer ese servicio de hotelería para alguien que no tuvo la oportunidad o que no hizo por otro motivo, ¿verdad? Puede ser que su cabeza esté en otro negocio y que en el momento vaya una oportunidad y ya hay alguien que hizo eso. Entonces ahí él puede destinar sus animales para ese servicio, ¿verdad? Y después de lo de la hotelería está lo de las capitalizaciones en confinamiento también, ¿verdad? No, o sea, la hotelería ya hablamos así. En general, la estructura y los tipos de negocios dentro, sí, hay varios. hay otra vez. varios modelos otra Hay varios, ¿verdad? claro. O sea, que inclusive si sos bueno estratégico en la compra, igual puede quitar buenos márgenes y más. Tu costo de entrada es literalmente solamente la adquisición del animal, ¿verdad? Claro, hoy ya Es hay interesante. ganaderos O sea, que no tienen campo. Así mismo, Sí, totalmente. que trabajan con hotelería directo, ¿verdad? Así mismo. Entonces, va un poco por ahí. Hay unos cuantos negocios que se pueden hacer con la hotelería, pero es una herramienta que hoy podemos tener en cuenta también. Y bueno, y de hecho, ejemplo de gente que de las malas, el año pasado, que probablemente fue uno de los peores años de nuestra historia ganadera, uno de los, ¿verdad? Gente que de las malas se dio cuenta que hoy existe una oportunidad en agarrar y decir, bueno, mi pastura yo no voy a usar más para terminar y voy a encontrar una oportunidad en la hotelería, en hacer la terminación y aumentar mi volumen poblacional también a lo mejor en la pastura, ¿verdad? Es otra alternativa. Correcto. Haciendo los números y viendo un poco de eso, ¿verdad? Correcto, mira, hay mucha gente realmente que se hizo el planteamiento que vos acabaste de mencionar, que es básicamente su pastura quiere usar con animales más eficientes, de mejor conversión, por ejemplo, entre 180 y 330 kilos, él quiere tener animal a pato, Claro. porque ahí él puede tener 800 animales en vez de tener 400, puede tener el doble. Una llega a ese peso, él ya envía a hotelería o a su confinamiento, entonces ese es otro punto, ¿verdad? Aprovechar un poco mejor los recursos que tienen en el campo y mediante el uso de esa herramienta que es la hotelería. Y Samu, yo también, bueno, consultándote un poco hoy con el tema de lo que sería muy interesante bueno, el año pasado, comienzo de año en realidad salió este informe del profesor Danilo Milem en Brasil, donde él mostraba que por primera vez, creo que por primera vez, la burlanda le está reemplazando a la harina de soja como fuente proteica en los sistemas de encierra corral. Hoy, ¿cómo ves la realidad en Paraguay con el uso de su producto, coproducto también, o los insumos nutricionales que tenemos? ¿Cómo ves hoy la disponibilidad de insumos para lo que es la realidad del confinamiento paraguayo? Nosotros sabemos que en Brasil hasta hace poco, capaz que sigue siendo, veíamos por ejemplo cómo la semilla de algodón era uno de los alimentos más usados en confinamiento en frecuencia, no en cantidad, sino en frecuencia, ¿verdad? ¿Y cómo ves hoy en Paraguay esa realidad? Claro, por eso que había mencionado hace rato que Paraguay va armando su propia identidad. En Con el relación a lo que sistema tiene. productivo Sí. y tanto en nutrición, por ejemplo, nuestra propia genética, nuestro propio sistema, nuestro propio concepto, dentro de eso nuestro propio subproducto de insumo, ¿verdad? Pero interrumpa por zona. Por zona. Yo tengo el Chaco y puedo hacer un planteo de fibra, cascarilla de algodón, semilla para la proteína y demás. Pero de repente me voy un poquito de la oriental y che, voy a meter pulpa además, porque tengo que dar la vuelta o algo de coco. Entonces Claro, es distinto claro. por zona, Dan, así como decir. Oye, no, jugadores también. Sí, hay nuevos jugadores. Y dentro de eso, por ejemplo, la burlanda vino fuertísimo. O sea, prácticamente, yo creo que en Paraguay pasó antes que en Brasil, pero porque somos un país territorialmente más chico. Sí. Entonces, en Paraguay creo que llegó antes que Brasil el uso de la burlanda como fuente proteica en relación a la harina de soja. Pero en base a eso, hay una cuenta que se hace que se llama costo por punto de proteína. Sí. Ahí dice que la soja siempre va a estar más caro que la burlanda. Ese es el primer punto. La harina de soja. La harina de soja siempre va a estar más caro que la burlanda, pero hay momentos que inclusive más caro por punto de proteína te queda más barato. Entonces son momentos del mercado donde vale la pena más usar uno y vale más la pena usar otro. Hoy la burlanda que estamos hablando de... Donde compramos, además, estamos hablando entre 32 a 35 puntos de proteína bruta más o menos. ¿Y la harina de soja cuánto? 40 a 44 llega. 40 a 44. Sí. Ok. Pero de repente también va oscilando el precio de la burlanda en relación como el precio del maíz. Sí. Pero hoy que tenemos el precio del maíz bajo, ¿cuánto va a estar hoy? No, lo que pasa es que la- 180 Puerto de Asunción.
te queda un poco más barata la burlanda y puede compensar en relación a los puntos de O proteína. sea, ahí hay una cuestión. Si bien la burlanda es un subproducto del maíz, Sí. su precio va más relacionado a la harina de soja que al maíz mismo. Ah, ¿sí? Sí, porque hay competidores de la harina de soja como producto. O sea, felices están ellos que está barato el maíz. No entonces compite está- con una Claro, la burlanda años atrás era un subproducto que nadie ni pensaba en usar. Claro. Y hoy tiene un precio que nunca va, o sea, prácticamente casi nunca supera por punto de proteína al de la harina de soja, pero está ahí cerca. ¿Por qué? Porque son competidores. Sí. Cuando si este le llega a pasar, yo ya no compro burlanda, compro harina de soja. Si la harina de soja sigue un poco más caro, ahí yo compro burlanda. Entonces están ahí cerca, uno relacionado con otro, y no tanto con el maíz. Y Pero ahí, muchas veces la posibilidad que tengan también financieramente, quién te puede financiar de repente el insumo, ¿verdad? claro, Porque sí. hoy ambos te financian y demás, no para hacer ese tipo de compra, ¿verdad? Generalmente se trata de ser contado, pero es más difícil, ¿verdad? sí, generalmente ha contado, o sea, con la burlanda, pero ahí entran los intermediarios, lo que Sí, sí, claro. más grande, y ahí te pueden financiar. Ellos te financian. Pero ahí, volviendo un poco a la pregunta de Miguel, ¿verdad? Eso sobre la burlanda. Lo mismo es la frecho de arroz. La frecho de arroz era un subproducto en Paraguay prácticamente así, que de poco valor. Y hoy inclusive ya hay marca de frecho de arroz. O sea, voy a saber quién hace un buen frecho de arroz, quién hace una frecho de arroz muy mezclado con cáscara de arroz. Y inclusive, o sea, también hay gente que prefiere, no, yo prefiero comprarte con cáscara de arroz. O sea, ya hay también un mercado de la frecho de arroz, ¿verdad? De otros subproductos. Y en el Chaco, los años anteriores se usó mucho el algodón. Semilla, algodón, subproducto de algodón. Entonces, como que de acuerdo a nuestra situación, se van usando los insumos, los subproductos. No, pero, creo, no. pero creo que están entrando muy fuerte los subproductos. ¿Verdad? Por una cuestión de precio y balance nutricional. Sí, Pues, lo estamos hablando, el voto por punto de energía y proteína. Y bueno, y sumando a eso también, y es muy interesante eso que dijiste, porque cuando entra la burlanda a competir con la harina de soja en el precio, llega un momento en que la burlanda puede ser tan interesante en valor que hasta puede competir de manera energética y todo, ¿verdad? Sí, Porque totalmente. como la burlanda también tiene un aporte energético al ser un coproducto de la industria de etanol de buen valor, porque tiene una fibra de altísima calidad, de hecho el almidón se le sacó, si llega a competir con el maíz, la burlanda entra más allá de pasar los niveles de proteína que ya necesitábamos, Sí. empieza a aportar una energía también de buenísima calidad. Y todo esto de la venida de estos coproductos, los subproductos, no solamente es buena para el ganado en sí, sino también para mí y para toda la audiencia. Creo que es importante siempre declarar que eso es bueno para el mundo mismo luego, ¿verdad? Porque estamos considerando que nosotros estamos convirtiendo un coproducto que no tiene ningún otro fin en el mundo, estamos convirtiendo en el mayor producto proteico disponible para el ser humano, que es la carne, ¿no? Cosa que antes era inimaginable. Lo que antes se desechaba para el ambiente, hoy estamos haciendo una proteína de altísima calidad, que es la carne mismo, ¿verdad? Totalmente, es una transformación incalculable de un desecho, un subproducto prácticamente a un alimento de alto valor biológico. Ese es un trabajo muy noble, hablamos así, del bovino y de nuestro rubro. Totalmente. Yo como ahora somos de acá, está viajando por el Chaco, estamos por la Oriental. O sea, está en tu camioneta, ya sabemos que dormí en tu camioneta. Sí. pero está... No, por ejemplo, esta semana estuve por la región oriental, hacia el este, hacia la región de Santa Rita. Ok. Semana que viene voy para el Chaco. Pero está girando mucho ahora. Sí. Lo que pasa- también es un momento, ¿verdad? El momento ahí de que se acerca fin de año, la gente tiene que quitar animales, algunos tienen que pagar cuentas. Y con el tema ahora de los precios, los últimos meses, viste que se movió un poco más el negocio. O sea, evidentemente sí, ¿verdad? Pero vos sentiste más, que te llamaron más, que se movió un poco más el negocio en relación a estos precios y la gente de repente quiso terminar más su hacienda, ¿o no? Claro, indiscutiblemente el precio es un motivador. Sí. Eso es indiscutible y realmente el interés por el engorda corral o por, no solo por el engorda corral, en realidad por la nutrición misma, luego puede ser la recría o la cría, aumenta cuando vos tenés un incentivo de precio, porque cierra mucho más fácilmente las cuentas y vale la pena. O sea, vos haces la cuenta y mira que si vos haces esta inversión, vos en cierto plazo vas a poder conseguir este retorno. O sea, te vale más la pena. Entonces eso genera un incentivo. Samu, y para el que, y acá creo que esto agrega también mucho valor a este testimonio, que para alguien que quiere iniciar en el engorde al corral, si hoy en día tenemos a alguien acá en la audiencia de la Fuerza del Campo que dice, yo quiero entrar al confinamiento y no me animo, ¿qué es la primera recomendación que vos le darías a esa persona que quiere intensificar a través del engorde al corral, ¿verdad? O quiere intensificar a través del encierre de la recría al corral? ¿Cuál es la primera sugerencia que le diría en base a la experiencia que está teniendo? Bueno, para una persona que va a entrar al negocio, yo lo primero que le quiero decir o comentar es cómo funciona o cuál es la estructura de este negocio.
¿Cuál es la estructura realmente y profunda, hablamos así, de este negocio? Vos tenés 3 sectores que hacen mover este negocio. El sector estratégico, Sí. que es el inversionista, que pone la plata, pone la idea, pone la iniciativa. ¿Y qué es lo que él quiere? Él siempre quiere lo mejor para él. Él Claro. quiere ganar plata, Totalmente. ¿verdad? Ahí vos tenés un sector técnico. ¿Qué hace el sector técnico? La misión del sector técnico, que somos los profesionales, los administradores, los veterinarios, reproduccionistas, agrónomos, zootecnistas. Todo el sector técnico tiene como misión cumplir los objetivos del sector estratégico. Y hacer que el sector operativo haga Funcione. posible. Que gire. Entonces, el sector técnico es el nexo entre el operativo y el estratégico. Sí, el estratégico siempre va a tener la mejor de todas las intenciones, pero el sector técnico es el que tiene que acercarle la información, la idea, el cómo hacer, en cuánto tiempo vamos a hacer y cómo hacer que el sector operativo también haga posible eso, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que yo quiero decir para una persona que va a iniciarse en la ganadería o en el confinamiento, o que ya es un ganadero y quiere empezar a hacer confinamiento, es atender tu sector técnico. ¿Cómo el sector técnico en el que estás trabajando? En el sentido de, si vos tenés un buen sector técnico, tu estrategia probablemente va a ser cumplida y tu sector operativo probablemente va a también cumplir las metas, ¿verdad? Claro. Entonces el sector técnico es importantísimo y ese buen sector técnico, él te va a mostrar ya así cuánto te cuesta, cuánto va a ganar, cómo vamos a hacer, cuántos metros de corral, cuántos metros cuadrados por cabeza, si usamos o no batea techada, caudal de agua. Entonces, sí, el sector técnico es el que hace cumplir. Entonces, cuando vos vas a iniciar una inversión grande así, yo aconsejo un buen sector técnico. Con eso vos tenés asegurado ya prácticamente un 80%. Después ya entra unas cuestiones de culturales, etcétera, pero básicamente ese es el sector que va a poder hacer cumplir la estrategia del productor. El productor no se va a centrar a leer las 480 páginas del NRC, no, ¿verdad? Entonces, bueno, es el sector técnico el que tiene que llevarle esa información, ¿verdad? Entonces, también eso te sirve para analizar un poco la coyuntura o la situación ahora a nivel nacional en cuanto a eficiencia. Porque el productor, él ya hace la inversión, él ya espera los resultados. El sector técnico es el que lleva la eficiencia a todo el nivel nacional, Sí. ¿verdad? En base a los conceptos que ya estábamos hablando. Entonces, ¿cómo vos podés dar un salto real, un salto en la productividad, un salto en la evolución, sea de la nutrición o de la reproducción? Es mejorando el sector técnico. Y el campo tiene yo creo que poca gente dimensiona esto y me di cuenta que ustedes sí mencionaban porque está detrás de ustedes, la fuerza del campo. El campo, este sector tiene una fuerza gigantesca, un poder enorme. ¿En qué sentido? Ahora tenemos que definir poder. Poder no es un cargo electivo. Poder es la capacidad de vos influenciar en las personas o hacer que las personas sigan tus convicciones o lo que vos estás pidiendo, ¿verdad? Sí. Eso es poder. Y bueno, y el campo tiene muchísimo poder, pues tiene recursos financieros y tiene recursos humanos. Entonces, si vos querés realmente un cambio grande en la producción que sea palpable a cada 5, 10, 15 años, ¿vos dónde tenés que atacar? La educación del sector técnico. Totalmente. Porque el sector técnico cumple la estrategia del estratega, del inversionista, y hace que el operativo sea eficiente. Claro. Entonces, Entonces, también tener lo del operativo. entonces la fuerza del campo en cierta medida tiene que ser utilizado para incentivar la educación del sector Claro. técnico. Sí. Y el sector técnico que va a mostrar las cosas. Así mismo. Entonces básicamente sería eso. Y también que no deja de ser, o sea, decir lo que es importante, ¿verdad? Un buen equipo humano, ¿verdad? Sí. Que va a ser el personal que va a estar ahí haciendo las distribuciones y no que solamente entienda, ¿verdad? Sino que esté comprometido y que se ponga la camiseta de la empresa, ¿verdad? Y la importancia del sector técnico es transmitir eso, ¿verdad? Transmitir. Estos son los objetivos que nosotros queremos llegar y necesitamos para esto A, B y C, ¿verdad? Porque todo está en sus manos también. El técnico, por supuesto, no va a estar encima todo el día del confinamiento, ¿verdad? Sí. Son ellos los que van a estar encima haciendo las distribuciones, diciéndote, doctor, la batea está en 1, 2, está en 3, vamos a distribuir tanto, esto, lo otro, mirándole a los animales todo el día. Ellos son los que están ahí al frente de la batalla, ¿verdad? Ahí. Entonces ahí lo importante es el nivel de compromiso que tengan los personales en este tipo de Y proyectos. ¿verdad? muchas veces la En materia, general, ¿verdad? Claro. muchas veces la materia más importante que no se enseña en la facultad, como dice mi viejo, es la gestión de personas, ¿verdad? Sí, La claro. gestión de equipo. Ahí nosotros entramos en un punto y te vas a dar cuenta, nosotros ya hablamos prácticamente de los 4 pilares de la ganadería: nutrición, sanidad, manejo. Sí, ¿verdad? sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Lo planeamos. Pero también, salieron. también ya hablamos de datos. Sí. Nos dimos cuenta, sin gestión de datos, No, los datos imposible. para te hacen pisar tierra. Entonces, Imposible, también ya totalmente. hablamos de datos, también ya hablamos de comercio,
Y ahora estamos hablando de una cuestión ya cultural. Lo que nosotros estamos hablando ya es una cuestión cultural. Así mismo. Y para nosotros entender la cultura, prácticamente vos no podés ver, tocar, él no existe. Pero, o sea, sí existe, pero no está materializado. Pero ejerce influencia en la materia. O sea, él ejerce voluntades en la materia. Y eso ya es la cuestión cultural que está hablando. Que viene a ser disciplina, rutina, compromiso o hablar con la verdad. Cuando, por ejemplo, vos tenés que cargar MISE y ya pagar 800 kilos de maíz, se fue 850. Entonces, esas son cuestiones culturales, ¿verdad? Ahí nosotros concluimos en qué? En que los 4 pilares de la ganadería ya no son suficientes. Ahora necesitas meter datos, comercio, cultura. Y uno que agarra todos esos 7, que te puede mejorar los 7, hablamos ya de los 7 pilares, es la educación. La educación abarca todo eso. Claro. Ya no tengo pilar, tengo varilla, losa. Sí. Ya hay todo. Todo. Bueno, y para ir cerrando un poco también, ¿verdad? En honor un poquitito al tiempo, ir cerrando con las últimas preguntas también, porque si no, su señora le mata. No. Leer un poco, comentarnos un poco también, ¿verdad? Hoy, ¿qué tipo de tecnología ves que está entrando hoy realmente en estos sistemas de encierre, dentro de lo que vos recorres? ¿Cómo está la adopción de tecnología? ¿Cómo está el nivel del confinamiento hoy alrededor del país, ¿verdad? Lo que se ve, que es algo llamativo que estamos esperando, que estás invitando también a que la gente se esté animando a usar dentro de su sistema de encierre a corral, Samuel. Yo creo que, bueno, principalmente lo que yo veo de más, o sea, lo que veo que está entrando fuerte en las cuestiones tecnológicas son los procesamientos de granos. Hubo un salto gigante de procesamiento de granos. En los últimos 5 años. Los últimos 5 años fue gigante. El salto que hubo, que hablamos de grano entero a rehidratado, de grano húmedo, por un lado. Por otro lado, los aditivos también, que 7 años atrás prácticamente no existía aditivos en las dietas. Hoy están entrando los aditivos. O la somonencina y Sí. cianomonencina. Y hoy tenés ya una gama de aditivos que es imposible de memorizar todo. Que tenés ionóforo, no ionóforo, que viene de hongo, levadura, antibióticos. Y Samuel, a medida que van entrando más y demás, o sea, el equipo técnico, los nutricionistas que están a campo, ¿se están ayornando en relación a lo que va entrando? ¿O me decís, no, hay vos que está llegando demasiado? Totalmente. Yo me voy a campo donde no están usando, no sé, ¿verdad? No, o sea, bueno, se está expandiendo en el mercado el concepto de uso de aditivos. Porque si vos hoy estás suplementando y no estás usando aditivos, estás perdiendo oportunidad. Claro. Tu único momento para poder entregar un aditivo en la suplementación y vos no estás entregando, entonces esa es una ineficiencia. Y lo que vos estás mencionando sobre los técnicos, realmente los técnicos están creciendo también en conocimiento en base a eso. Okay. ¿Por qué? Presionados por la competencia. Okay. Porque hoy hay mucha competencia en el sector nutrición, hablamos así, entre industrias, etcétera, etcétera. Entonces necesariamente necesitamos ser cada vez más calificados para poder seguir competir, abarcando y seguir en el mercado. Claro. O si no, va a quedar la obsolescencia. Sí, totalmente. Entonces, sí o sí, vos tenés que ir consiguiendo eso y ahí viene la inversión en educación, etcétera. Entonces, sobre todo considerando que hay mucha tecnología que hoy tal vez no tiene todavía mucho respaldo de lo que es la ciencia y la producción en sí, ¿verdad? Entonces, tomar un poco con pinza también lo que se viene usando, para qué tipo de escenario, lo que se viene promoviendo, ¿verdad? Y buscar también un respaldo responsable sobre las decisiones que nosotros podemos tomar para nuestras estrategias nutricionales, ¿verdad? Y también otro punto, o sea, otra de las tecnologías que fue en base a la pregunta que vos me hiciste, viene a ser el manejo de los datos. Hoy yo no puedo ni imaginarme más un confinamiento, hablamos así de más de 500 cabezas, sin por lo mínimo un software cerrado. Sin por lo mínimo eso, sin por lo mínimo una gestión de información. Entonces, los software de confinamiento o la herramienta que hoy tenemos, que hablamos así, Paraguay puede dar un salto, pasar de los papeles, saltearse esa estructura cerrada de software y pasar ya a herramientas en la nube como el Power BI, hojas de cálculos, etc. Entonces, vos tenés ya hoy, Paraguay tiene la posibilidad de hacer ese salto ahí del sistema cerrado y pasar directo a algo mucho más abierto, más dinámico, ¿verdad? Entonces, ese por un punto. Yo no me imagino más un confinamiento no sistematizado hoy. Prácticamente va a ser como navegar sin rumbo, por un lado. Por otro lado, ya mencioné los aditivos y creo que se vienen más herramientas como, por ejemplo, la lectura de batea automatizada. Sí. Sin duda va a llegar en los próximos años, si no el año que viene, ya en 2 o 3 años. Claro, sí, en otros países la lectura de batea ya hace un robot
ya va midiendo la cantidad y la densidad de los insumos Eso que dan va la bien. batea, ella corrige la dieta, etc. Entonces son cosas que van a ir llegando, ¿verdad? Ok. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Totalmente. Y preparados y haciendo bien ya desde donde nos toca. Hoy no tenemos eso, pero tenemos nuestros conceptos de lectura batea que tenemos que ir haciendo, etc. Entonces vamos a ir mirando distintas nuevas herramientas en el concepto, en el tema, en el área de aditivos. Van a entrar las enzimas, los metabolitos, los extractos de microorganismos, ¿verdad? Que son aditivos que van a poder apuntar a ciertos mercados. Así como vos tenés hoy la carne grass-fed y la carne 100% feedlot, 100 Sí. gramos, también los aditivos van a ir así, los aditivos antimicrobianos, los aditivos provenientes de plantas, aditivos provenientes de levaduras, Para los mercados específicos. para los mercados O para específicos. los objetivos de producción también y para los contextos de dieta diferentes. Que Totalmente, sí. Excelente. Yo, perdón señores, yo, bueno, no al horario acá del cierre del CEA y demás, yo quiero invitarles también a ir cerrando un poco esto, ¿verdad? Nayo Alonso, Samu Chávez, ¿verdad? Nayo, algo más que agregar, yo le quiero invitar a Samu, de parte de Lidera del CEA, agradecerte. Si tuvieras que dejarle un mensaje a la audiencia o a los jóvenes del rubro, a toda la audiencia, a los productores ganaderos que hoy en día te acompañan, adultos, jóvenes, ¿cuál mensaje le dejarías, Samu? Y yo le dejaría el mensaje que el conocimiento es una exploración constante. El conocimiento nunca se acaba. La experiencia siempre va a ser insuficiente porque tiene una limitación de tiempo. No tenemos todo el tiempo del mundo. Entonces, como yo dije en un principio, el conocimiento te ayuda a suplementar esa falta de experiencia y el conocimiento en sí es que te va a generar los resultados. Entonces yo básicamente ese es el mensaje que dejo, seguir buscando información, seguir buscando conocimiento y seguir en este camino de la exploración constante, ¿verdad? Excelente. Gracias, Samu. Te agradecemos otra vez por tu tiempo. No sé cuándo va a salir este episodio, el 15, por ahí. Bueno, le invitamos a todos al Congreso del CEA por si acaso. Le agradecemos una vez por abrirnos las puertas. Le agradecemos a De La Sobera por confiar en nosotros y ser el primer oficial de este podcast técnico paraguayo. Por apostar a la Por capacitación. apostar a la capacitación. Gracias, Samu. Gracias, Mie. Y nos vemos en el próximo Gracias, episodio. gracias. Y esperamos también nuestro curso de RLM también, ¿verdad? Que se viene, vamos a estar mandando más información con eso, de parte de esta alianza del CEA y Lidera también. Bueno, sumando a eso, cerramos y agradecido también con la audiencia por acompañarnos en un episodio más de La Fuerza del Campo. Chau, chau.